quejas o gratitud en este mes tan importante para nosotros, donde se conmemora el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Qué es lo que predomina en nuestra relación con Dios? ¿La gratitud al Señor o las quejas? O ambas cosas, dependiendo de las circunstancias que tengamos en nuestras vidas. Quejas cuando tenemos en aflicciones y gratitud cuando las cosas marchan bien. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? De eso es lo que vamos a estar tratando en esta noche. Yo tengo un libro que me llamó la atención que compré, que se llama, que estaba comentando con el pastor, se llama Los Generales de Dios. Y son de estos grandes siervos de los años 1600, 1700. Y hay un pasaje ahí que me llamó la atención sobre un avivamiento que se dio en el año 1727, donde el pastor era Jonathan Edwards. El ambiente que se daba en esos momentos era de que la sociedad de Inglaterra, más específicamente New Hampton, estaba teniendo ciertas erosiones, para decirlo así. Había mucho problema de alcohol, el comportamiento de los jóvenes no era lo que se acostumbraba, se dedicaba mucho tiempo a lo que hoy llamamos parking, donde pasaban muchas horas de la noche en eso. Y en ese mover o en ese ambiente que se daba, un domingo se produjo un terremoto. Un terremoto que se extendió toda la noche en los movimientos. Antes de que eso se diera, dice que hubo un destello de luz muy fuerte. Después vino un ruido y después vino los movimientos. Al día siguiente, eso fue un domingo en la tarde, al día siguiente, todas las personas, o en la noche todas las personas salieron a las calles y el día siguiente las iglesias estaban totalmente llenas, producto de lo que había ocurrido. Este señor Jonathan Edwards le dio un mensaje donde los comparó de lo que el Señor estaba haciendo con ese terremoto en esos momentos a lo que había hecho con Nínive, donde estaba llamando al arrepentimiento para que Él los pudiera salvar. Y me llamaba la atención lo que él allí decía de cómo era el mover en esos tiempos. La gente estaba despreocupada, la vida familiar se estaba deshaciendo, pero una vez que esto ocurre, que comienza un tremendo avivamiento, les recomiendo ese libro, las iglesias comienzan a llenarse y las reuniones de los jóvenes de parking se comienzan en reuniones donde se comparte la palabra. Vidas transformadas, totalmente cambiadas, y miles de personas viniendo a los pies de Cristo. No solamente en Inglaterra, sino que eso se extendió inclusive a otras naciones. Quería compartirlo con ustedes porque muchas veces esas son cosas, situaciones que hacen falta para como uno despertar a una realidad. Porque producto de ese terremoto, la salvación llegó a ese lugar. Hubieron muchas personas que fueron totalmente transformadas. Se habla de una mujer que era como la mujer de la samaritana que estaba junto al pozo con el Señor, donde decía que ella tenía una vida muy alegre y era muy conocida por eso. Y esta mujer también en ese tiempo era conocida por eso, pero una vez después de eso, su vida fue tan transformada que la gente se asombraba de lo que el Señor había hecho. Entonces, solamente como una introducción a lo que es el mensaje. Quejas o gratitud. Esta noche vamos a ver prácticamente 3 escenarios sobre el tema. Primeramente nos vamos a ir al libro de
Éxodos, capítulo 15, versículos 2 y 3. Éxodo 15, versículos 2 y 3. Dice así la bendita palabra del Señor. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Este es parte del cántico de Moisés y María. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas esta noche de poder reunirnos como hermanos, Padre, para compartir tu palabra, Señor. Tu siervo solamente es un instrumento en tus manos, Padre, para lo que tú le quieres transmitir al resto de tus hijos, Señor Dios. Espíritu Santo, toma la soberanía sobre este mensaje y que el mismo sea, Padre de la gloria, Señor, oh Padre, de tanto impacto en nuestras vidas, Dios, donde podamos vivir vidas de gratitud, Señor, de fidelidad, reconociendo, Padre de la gloria, que en medio de toda situación, tú siempre quieres lo mejor para tus hijos, Padre, y siempre trabajas para que eso se dé, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El cántico de Moisés y María, una vez que cruza al Mar Rojo, reconocen el poder de Dios, el amor de Dios, y por ello elevan esa canción. Pero ¿qué sucedió antes de eso? ¿Qué es lo que se había dado antes de que eso ocurriera? Antes de ese cántico de gratitud por la liberación que el Señor le dio sobre el ejército de Egipto. Y para tener un mayor contexto de lo que se daba ahí, nos vamos a ir al mismo libro de Éxodo en el capítulo 13, versículos 17 y versículos 18. Éxodo 13, 17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Esa es la travesía que Dios había preparado para que el pueblo realizara. Era un plan de Dios. Él no quería de que el pueblo tuviera ese encuentro con los filisteos, porque ese era un pueblo de guerra y ellos venían de un cautiverio. Los planes de Dios para nuestra vida siempre son los mejores, aunque no lo entendamos. Posiblemente ese trayecto por donde el Señor no los llevó era el trayecto más corto para llegar a la tierra prometida, pero en un trayecto que involucraba muchos peligros de guerra. Ahora, en el desierto, el pueblo del Señor iba a ser probado. En el desierto, el Señor iba a probar su pueblo y iba a ver realmente qué es lo que había en su corazón. Israel, por mucho tiempo, 400 años, estuvo orando, clamando, gimiendo, llorando, suplicando la liberación del pueblo del cautiverio que se encontraba en Egipto. Y dice la palabra que el Señor escuchó su clamor y preparó a Moisés, que desde su niñez o de su nacimiento lo había preparado para esa misión. Ellos estuvieron orando y llorando por eso. Llegó el momento de salir de ese cautiverio. Ahora, el Señor no le dice a Moisés: ¿sabe, Moisés? Este es el camino que vas a transitar, ve por allí y después nos vemos. No, dice la palabra de Dios que el Señor lo acompañó durante todo el trayecto para que supieran que su presencia iba a estar con ustedes. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, se fue de esta tierra, Él le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Pero también le dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. O sea, teniendo que íbamos siempre a tener la presencia de Él en nuestras vidas.
En ese desierto las cosas no iban a darse como ellos quisieran, iban a pasar por dificultades, pero lo más importante era que la presencia de Dios iba a estar con ellos. Pero llegaron momentos, hermanos, de que ellos se lo olvidaban de que esa presencia, aunque la tuvieran visible, estaba con ellos. Y era cuando venían las situaciones de quejas y demás. Así que el Señor le dice, no es por este camino, va a ser por este camino. Va a ser un poco más largo, pero te voy a evitar de enfrentarte con un pueblo que es guerrero. No voy a hacer que te arrepientas y regreses nuevamente a Egipto. ¿Sí? Pero iban a haber dificultades. En Éxodo 14:4 dice el Señor, vamos a ver varios versículos ahí en Éxodo 14. En el versículo 4 dice, y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y será glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Fue lo que el Señor le comunicó a Moisés de lo que iba a ocurrir. En el versículo 10 dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Interesante. Primero le oran al Señor. Dice que oraron a Jehová, pero inmediatamente comienzan a murmurar y a quejarse contra Moisés. ¿Por qué oraron? ¿Por qué oraron al Señor si se van a quejar delante de Moisés? Y esas son las cosas que muchas veces suceden en nuestras vidas. Estamos orando por ciertas situaciones, pero si las cosas no salen inmediatamente como queramos, comenzamos a murmurar por lo que el Señor no está respondiendo a nuestras vidas. Entonces, en el versículo número 10 dice, cuando Faraón se hubo acercado, perdón, en el versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. En el 23 dice, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y en el 26 y 27 dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en todas sus fuerzas y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Qué podemos ver de esto, hermanos? El Señor le está demostrando a su pueblo que Él lo sacó del cautiverio de Egipto, pero a la vez le está cortando toda oportunidad para que nuevamente ellos sean cautivos del pueblo de Egipto. Los lleva hasta el mar y allí liquida prácticamente al ejército de Faraón. Dios te sacó del cautiverio, o nos sacó del cautiverio en el que nos encontrábamos, pero no para que regresemos nuevamente a los cautiverios, sino para que transitemos por este desierto hacia la tierra prometida, con una actitud ¿de qué? De gratitud. Porque ellos en Egipto estaban pasando muchas dificultades, por eso que clamaban y lloraban y gemían, porque eran esclavos. Pero no significa de que al sacarte de esa situación que estaba, todas las cosas van a salir bien. Pero sí hay algo bien claro. Dios está con nosotros. Entonces, ese pueblo cautivo, o ese pueblo que lo tenía cautivo, el Señor hizo que desapareciera de sus vidas. Asimismo, el Espíritu Santo nos ayuda a que todas aquellas cosas que nos tenían cautivas anteriormente desaparezcan de nuestras vidas,
que no formen parte de nuestra vida y que podamos disfrutar de la libertad que Cristo nos dio y poder cantar ese cántico de liberación que cantó el pueblo de Israel. Muchas veces no entendemos los planes de Dios para nuestras vidas. No lo podemos entender, no lo entendemos inmediatamente qué es lo que está sucediendo. Pero cuando nuestra mente está puesta de que Dios tiene los mejores planes para nuestras vidas, pase lo que pase, debemos de confiar y agradecer. ¿Cómo se siente el Señor cuando nosotros nos quejamos por cualquier situación que venga a nuestras vidas? ¿Qué le estamos demostrando con eso? La gratitud también es una muestra de amor, es una muestra de fidelidad, de confianza. Cuando nos quejamos, le estamos diciendo a Dios, no creemos en ti. Entonces, ahí el pueblo de Israel también pudo, o los egipcios pudieron contactar de que solamente hay un solo Dios. Y la presencia de Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Sigamos con el mismo pasaje. Ahora nos vamos a ir al libro de Números, capítulo 21, del 5 al 7. Recuerde que en el anterior el pueblo se quejó, oró al Señor y se quejó ante Moisés. 21, 5 al 7. Okay. Dice, y habló el pueblo contra Dios. Aquí no se está quejando solamente contra Moisés. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren las palabras que ese pueblo estaba usando contra Dios. Estaban fastidiados del pan que Dios les estaba dando, del maná. Jehová envió entre el pueblo serpientes, la reacción del Señor, ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel por la murmuración del pueblo, por quejarse de la provisión de Dios. Para ellos era mucho más importante, o era más importante el tener viandas, comida y demás que supuestamente tenían en Egipto, que obtener la libertad por la cual estuvieron orando durante tanto tiempo. Entonces dice, tenemos fastidio de este pan que tú nos estás dando. Y la respuesta del Señor fue que entonces mucho pueblo murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, después que vinieron las serpientes, pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. En 1 Corintios 10:10 dice, el 10 y el 11, la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo está haciendo referencia a este pasaje del libro de los Números y nos dice a nosotros, a lo de los fines de los tiempos, que se habla desde el tiempo de Jesús. Esos son los fines de los tiempos. No murmuren cuando vengan ciertas situaciones, como lo hizo el pueblo en el desierto, cuando estaban pasando por problemas y dificultades, porque esas cosas se escribieron
para enseñanza y advertencia de nosotros, para que la tuviéramos presente. Que así como cayeron miles por la murmuración en contra del Señor, muchos podemos también morir espiritualmente debido a la murmuración. O sea, ¿cómo respondemos a las diferentes situaciones que nos presentan la vida en Cristo Jesús? Él lo dijo y él lo hizo énfasis. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temamos, porque Él ha vencido al mundo. Los tratos y planes de Dios para nuestra vida siempre son mejores que cualquier otro plan que nosotros podamos realizar. Siempre son mejores. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces, hermano? Que no conocemos todos los atributos de Dios. Cuando llegamos a conocer todos los atributos de Dios, podamos tener un mayor conocimiento de Él. Podemos entonces discernir que las cosas que nos están pasando es para nuestro bien. Algo quiere formarnos Dios en nuestras vidas. Algo que nos hace falta para llegar a ese plan que Él quiere de la perfección en nuestras vidas. Pablo lo entendió, porque Pablo también se le dijo desde el principio: va a ser necesario de que tú pases por aflicciones. Y todos sabemos las aflicciones por las cuales Pablo pasó. Ahora Pablo dice, esas aflicciones me han hecho llegar a un estado en que ya yo no vivo, sino que Cristo vive en mí. Entonces yo puedo darle gracias a Dios por las cosas que pasan. Él dice también, y oró varias veces para que la quitaran al aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, bueno, si tu poder se perfecciona en mi debilidad, entonces hazme más débil para que tu poder repose siempre en mí. O sea, Pablo conocía lo que era el poder de Dios en su vida, porque él lo había experimentado ese poder. No cuando iba en el camino hacia Damasco que cayó, esa es parte, sino todo lo que él pudo vivir, inclusive en medio de tribulaciones en la cárcel. Entonces, esa plenitud él anhelaba. Y él podía decir que lo que él anteriormente era, una persona importante en el Sanedrín, una persona responsable, o sea, reconocida, una persona que tenía un futuro increíble en la ley, él consideraba que todo eso era basura por el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, muchas veces lo que nos hace falta es conocer a Dios para poder reaccionar de la manera como Dios espera que reaccionen sus hijos. Toda aflicción que nos viene de parte de Dios por estar en el camino de Dios y Dios permite que llegue a nuestras vidas, es porque Él sabe que nosotros podemos sobrellevar esa aflicción. Él dice que no habrá ninguna aflicción que venga a nuestras vidas que no podamos sobrellevar. ¿Qué diremos de Job? ¿Qué diremos de Job? Vámonos a Job capítulo 1, versículos 6 al 12. La pastora en su predicación tocó también parte de este pasaje de Job. 1, 6 al 12. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella.
Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, una persona que amaba a Dios y agradecido con Dios. Respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. En este concilio celestial, porque dice que estaban los hijos del Señor reunidos con el Señor, y llegó Satanás en medio de ellos. El que toma la iniciativa es el Señor, al preguntarle a Satanás: ¿de dónde vienes? Y hacerle el cuestionamiento: ¿no has visto a mi hijo Job, hombre temeroso y recto? ¿Qué está haciendo el Señor ahí con esa pregunta? Dios le quiere hacer ver a Satanás de que hay hombres fieles, hay hombres que realmente lo aman, temen de él. Ahora, se presenta una situación donde Satanás lo cuestiona y dice: claro que él te ama y hace holocaustos y ofrendas continuamente por los hijos cuando ellos hacen su pachanga y demás. Todo eso lo hace porque tú lo has bendecido, tú lo has enriquecido. Pero quítale todo eso para ver si él no se va a quejar y delante de tu cara va a reprochar de ti. Miren lo que se está dando aquí, hermanos. Miren la situación que se está presentando aquí. ¿Qué sucedería si Job hubiera actuado diferente? Que sabemos que no iba a ocurrir. Pero ¿qué hubiera pasado si Job actúa de una manera diferente? ¿Cómo queda el Señor? Ahora, no pensemos en Job, pensemos en nosotros. Cuando nos vienen aflicciones por causa de la palabra, por causa del evangelio, por el trabajo que realicemos para el Señor, y comenzamos a murmurar y comenzamos a quejarnos, ¿cómo queda Dios ante el acusador? Porque él sigue siendo el acusador. Entonces aquí se presenta una situación donde el Señor le dice: hazlo, hazlo. Job fue ese siervo sufrido que el Señor escogió para que toda su gloria y el poder reposara sobre él. Igual puede ser para cada alguno de nosotros. Claro está que lo más seguro es que no vamos a pasar por sufrimientos como lo del Job. Eso fue un caso para una enseñanza nuestra, pero sí podemos pasar por sufrimiento porque en la palabra lo dice. Ahora, Job, a todo esto, él nunca se quejó ante el Señor. Cuestionó, sí, en un cierto momento el porqué. El que no entendía el porqué. No entendía si él sabía que era una persona íntegra y recta, que esas cosas pasaban. Ahora, Job no sabía lo que estaba sucediendo. Job desconocía de este concilio celestial. Job desconocía de lo que se había dado entre el Señor y Satanás. Job está reaccionando por lo que había en su corazón. Porque podríamos decir, bueno, si él sabía lo que se estaba dando, lógicamente no iba a quejarse. Pero él reaccionó conforme a lo que había en su corazón. No murmuró, no se quejó. Él dice: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios
Exacto. Era un hombre íntegro, que realmente mostraba el amor con sus actos. El Señor también le pudo demostrar, o a la luz de la palabra a todos nosotros, que Satanás es un mentiroso. Lo descubrió como el gran mentiroso que es. Y sigue siéndolo. Y sigue poniendo cuestiones en nuestra cabeza como le puso a los 3 amigos de Job. Que comenzaron a decirle, te está pasando esto porque algún pecado grave has cometido. Algo has hecho, porque eso es lo que se destilaba en ese tiempo. Pecas y tienes tus consecuencias. Así que ellos lo que pensaban, bueno, si Job está pasando por esto es porque ha pecado. ¿Qué sucedía aquí también? Desconocían a Dios. No podían entender de que Dios estaba permitiendo eso. No porque Job era alguien malo, un mal hombre, sino porque era un hombre de una naturaleza superior, para decirlo así. Porque él dice, era un hombre recto y temeroso, en el que no se encontraba mal alguno. Así que sus aflicciones vino por eso. Porque era un hombre recto, no porque era un pecador. Entonces, el ejemplo de Job nos debe llevar a analizar muchas veces qué es lo que es, por qué pasan ciertas situaciones en nuestras vidas. En Job 20:22 dice, en el mismo capítulo 1, entonces Job se levantó y rasgó su mano y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job dice, todo lo que yo tengo, todo lo que he tenido en mi vida ha sido porque el Señor lo proveyó. No es por lo que yo era, sino porque Él le agradó dármelo. Y así como es soberano, Job sabía que Dios era soberano. Y también sabía que era un juez justo. Cuando el Señor y los ángeles iban hacia Sodoma para hacer juicio, que Abraham comienza a interceder por su sobrino Lot, una de las cosas que Abraham le dice al Señor es, ¿no eres tú el juez de toda la tierra? ¿No eres tú un juez justo? ¿Castigarás el inocente junto con el pecador? Igual Job conocía que Dios es justo. El juez de toda la tierra es justo. Y él se apoyaba en eso. Y en eso que se apoyaba también podía, pero entonces, ¿por qué me sucede esto? Y todo se desvela cuando él tiene la audiencia con Dios. Que Dios entonces comienza a hablar con él y enseñarle ciertas cosas. Ahora, los 3 amigos de Job fueron supuestamente para apoyarlo, para ayudarlo, pero hicieron todo lo contrario. Lo que su naturaleza humana, sin ningún tipo de consideración, los impulsó a hacerlo, a cuestionarlo y a hacerlo sentir peor. ¿Para qué nos rodeamos de personas así? Si van a apoyarte, a orar por ti, pero para hacerte sentir peor, ¿qué amigos son esos? Mire lo grandioso que es el Señor.
Al final sabemos que Dios le restaura todas las cosas y Dios se glorifica en lo que está pasando. Y para poder que los enemigos sean perdonados, Job tiene que orar por él, porque él lo consideraba un hombre recto, íntegro. Y Job ora por sus amigos. Y una vez que ora por sus amigos, el Señor lo bendice mucho más. La palabra dice que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, aunque nos traten mal. Oh, como que llegó. Oró por sus amigos y el Señor le restauró. Ahora, ellos cuestionaban a Job y le decía que eso le había venido por un pecado que había cometido. Vamos a ver qué dice Juan. Juan 9, versículos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Para que el poder de Dios descansara en él y Dios se glorificara en él. Lo que pasó con Job, igual. Y muchas veces pueden venir situaciones a nuestras vidas, pero es para que Dios, porque Dios quiere glorificarse. Pero cuando nosotros nos quejamos, no se puede glorificar. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Ok, veremos otro motivo de gratitud. Vamos a ver qué dice Filipenses 1, 29 al 30. Dice: porque a vosotros, ahí estamos incluidos nosotros, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Observe lo que dice el versículo 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, salvación, sino que también padezcáis por Él. Y dice, se les ha concedido. Es como si fuese un privilegio sufrir por la causa de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Sufrir por la causa de Cristo. Por eso que Pablo decía de que se hacía débil para que el poder de Dios reposara en él. Y también decía que en su cuerpo llevaba las heridas todavía por el cuerpo de Cristo, o los sufrimientos que aún faltaban por el cuerpo de Cristo. Él también los padecía, porque sabía lo que eso significaba. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Conocían de esta promesa del Señor. Bienaventurados cuando los persigan por causa mía, porque su galardón en el reino de los cielos será grande. Entonces, los filipenses estaban pasando por muchas persecuciones y dificultades por causa del evangelio. Pero los filipenses se mantenían fieles en la creencia, fieles. Y dice que fueron uno de los pocos que apoyaron a Pablo en su ministerio. Fue una iglesia que pasó por muchas aflicciones. Pero Pablo les dice, a ustedes no solamente se les concedió la salvación, sino el privilegio de sufrir por Cristo. ¿Por qué el privilegio de sufrir por Cristo? ¿De dónde viene ese privilegio? ¿O por qué es un privilegio? El Padre dice, si ustedes están dispuestos a sufrir por mi hijo, recompensa tendrán. Ahora, ¿qué sucede cuando no queremos aceptar ese sufrimiento? Cuando el sufrimiento viene y vienen las quejas. Pero cuando vienen las bendiciones, viene la gratitud. ¿Qué podemos demostrar con esa actitud? ¿Qué es lo que demostramos? Si yo tengo un hijo, ¿sí?, que solamente viene y me abraza y está conmigo cuando yo tengo para comprarle aquello que él quiere, pero cuando él me pide y yo no tengo que darle, entonces no se me acerca. ¿Qué me está demostrando con eso? Lo mismo que Satanás decía que Job hacía. Que temía de Dios porque lo había rodeado de bendiciones. Pero quítale esas bendiciones para ver si no reniega de ti en tu cara. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos quejamos continuamente. No es que no en nuestras vidas no habrán situaciones, hermano, que wow, pero cuando es una constante en nuestras vidas. Esto es muy duro, esto es muy pesado, esto no lo soporta a nadie, que esto y que el otro. La palabra dice que no nos dará nada que no podamos sobrellevar. Entonces hay que agarrarse de esa palabra. Porque por medio de eso nosotros glorificamos a Dios. Nosotros no podemos decir, no, sí soy agradecido a Dios porque estoy orando y le digo, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por lo otro. Pero cuando vienen las actitudes, una cosa dice la boca y otra cosa es lo que hago. Entonces, Pablo le dice a los filipenses, les es concedido, cuando yo leía esto, este versículo bíblico, en la mañana temprano, salgo de vez en cuando a caminar y yo comenzaba a meditar esto. Yo decía, wow, porque la verdad, hermano, que lo había leído, pero no le había puesto atención. Le es concedido sufrir por Cristo, o sea, y ese concedido es como un privilegio. Eso me agarró y digo, wow, eso es poderoso. Poderoso. Ahora, dice la palabra también que aquel que ha muerto por el sufrimiento a la carne y por el poder del Espíritu Santo ha acabado con el pecado en su vida. Entonces, los planes de Dios son maravillosos. Veamos para concluir Colosenses 1, del 12 al 14. Dice, con gozo
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué más razón para darle gracias a Dios y para vivir una vida de gratitud para con Dios? Nos sacó de las tinieblas, tal como ocurrió con el pueblo de Israel. Lo sacó del cautiverio de Egipto para conducirlo hacia la tierra prometida. Hermano, en este camino hacia la tierra prometida para nosotros, que es el cielo, la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros porque Él lo prometió. Lo otro que Él prometió y que Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia. Él lo dijo, Él lo prometió. Podrán pasar diferentes situaciones, pero si nosotros nos agarramos de esto, tenemos que vivir una vida de gratitud. Hermanos, leía y es sobre esto. ¿Dónde tú pones tu amor? ¿Sobre qué tú pones tu amor? Y el lugar más seguro para poner nuestro amor es en Dios. Porque Él nunca nos va a decepcionar. Y Él siempre va a corresponder a ese amor. Los otros nos podrán fallar y nos decepcionaremos y nos amargaremos. Y nos amargamos por eso posiblemente. Pero Dios, cuando nosotros ponemos nuestro amor en Dios, Él nunca nos va a decepcionar, sino que vendrá esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando vivimos esto con esa gratitud, Dios nos recompensa aquí en la tierra. Porque hay paz en medio de la tormenta. Nuestro amor tiene que estar firme en Él. Para que la vida de Cristo esté en nosotros. El ejemplo de Cristo en esta tierra es ese es nuestro mejor ejemplo. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, se había identificado tanto con Cristo que podían ver a Cristo en Él. Pero nuestro ejemplo es Cristo. Su amor siempre estaba en el Padre y eso mostraba una humildad, sometido a la voluntad siempre del Padre. Pero este es el principal motivo de gratitud. Nos sacó, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino por lo que Él hizo. De las tinieblas a la luz admirable. Y cuando entendamos, hermanos, de qué nos libró el Señor, de qué nos libró, ¿qué cosas en esta tierra pueden compararse con eso? Nada. Nada. Yo ahí meditaba en ello también cuando Pablo dice que nuestros pensamientos, nuestra mente, tienen que estar puestas en las cosas del cielo. Y uno se pone a meditar, yo estoy en la tierra. ¿Cómo continuamente yo puedo estar meditando en las cosas del cielo? ¿De qué manera yo puedo lograr eso? Y la única manera es renunciando realmente a lo que yo era. Y nuestro pastor ha utilizado una palabra sabia. Desaprender para aprender. Y ese desaprender es apartar todo aquello, como decía Saulo, para adquirir lo nuevo. Y entonces en lo nuevo
yo voy a poner mi mente, mi andar, mi caminar es conforme a ello. Hay muchas causas por las cuales vivir una vida agradecida para con Dios. Hermanos, en estos tiempos donde se ven tantas situaciones en las redes y demás, de que si tú no estás firme, comienzas a desviarte de la verdadera palabra, de la verdadera doctrina. Uno tiene que poner en práctica esto, vivirla. Vivirla, porque de lo contrario te vas a desviar. Vivir el amor. Como hijos de Dios, siempre debemos mostrar gratitud a Él. Siempre. Siempre. Dice Pablo, dad gracias a Dios por todo. Y yo muchas veces uno no entiende esa palabra, pero ¿por qué? Por todo. Por todas las cosas, cuando tú sabes quién es Dios y por qué permite ciertas cosas en tu vida, algo viene por allí. Entonces tú puedes estar agradecido por lo que se está sucediendo en ese momento, o sea, los resultados que va a traer, como decía la pastora, esa situación. Dad gracias a Dios por todas las cosas, no solamente en los momentos de bendición, como ocurrió con el pueblo de Israel. Y sabemos lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Solo 2 entraron en la tierra prometida. Y cuando finalizaba lo de Job, dice que Job, después de eso, después de todas esas bendiciones del Señor, vivió 140 años más al final de, y vio hasta la 4ª generación. Debido a que a su fidelidad y a su amor. ¿Sí? Con muchas más bendiciones. Pero pasó por un desierto. ¿Cómo pasamos nuestro desierto, hermanos? Y tratemos de rodearnos en nuestro desierto con gente que realmente nos apoye.